El texto que vamos a leer hoy está en la primera carta del apóstol Juan. Y a partir del capítulo 1, versículo 5, dice así el apóstol. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes. ¿Cuál es ese mensaje? Que Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en Él. Nos gusta decir Dios es amor, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Dios es amor? Pero Juan dice además, que el mismo Juan que dice Dios es amor, dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Será el calor que no respondemos amén a la palabra? El tema de esta noche es andemos en luz. Pero qué importante que es la luz. Tenemos luz, pero le faltó una fase y tenemos incompleto todo el servicio que podemos disfrutar. Dios es luz, dice Juan. Es una declaración tremenda. Porque cuando en el principio nosotros leemos en el Génesis ese relato extraordinario de la creación, relato tan simple y tan sencillo de entender y de creer por fe, para el más simple. Creación que es motivo de debates de los científicos, tratando de elaborar teorías que expliquen lo que ningún hombre puede explicar, a no ser que lea con humildad la sencilla palabra de Dios que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el primer acto creador de Dios, ¿cuál fue? Dijo Dios: sea la luz. Y es interesante porque aún hoy los científicos estudian la luz. Note usted que ni el sol ni la luna habían sido todavía puestos en el firmamento por Dios. Pero sin embargo Dios creó la luz. ¿De dónde provenía esa luz? No había sol, no había luminarias en el cielo. ¿De dónde venía esa luz? Yo creo, junto con algunos otros comentaristas, que en ese momento Dios, a un mundo que estaba sumido en la oscuridad, en el desorden, cubierto de aguas, de confusión, como era nuestra vida antes de llegar al Señor, donde estaba el Espíritu Santo trabajando, cercando, apoyando esa masa informe, confusa. Ahí Dios, su primer acto creativo fue revelar a esa confusión su gloria, su luz. De ahí proviene la luz. Interesante, busque en su Biblia si tiene ganas de estudiar lo que habla de la luz. ¿De dónde proviene la luz? El Apocalipsis, que es el primer libro, dice que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y en el último libro, en el Apocalipsis, dice que allá cuando estemos no habrá necesidad de sol, porque el Señor será la luz y Él iluminará todo, como ilumina hoy nuestras vidas con su presencia y con su amor. Sea la luz. Y usted va a ver que los primeros actos creativos de Dios fueron de separación. Sea la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y eso es lo que dice Juan. Si decimos que tenemos comunión con Dios, si somos hijos de Dios, como se nos llama Juan, Pablo nos llama hijos de luz, no puede haber oscuridad, porque la luz separa inmediatamente la oscuridad.
que habla siempre en términos prácticos, términos teológicos, pero en términos prácticos. Si estás en luz, tenés comunión con los demás. Si no tenés comunión, no estás en luz. Todavía hay tinieblas. Y ahí cabe, porque ese es un análisis que cada uno debe hacer cada día. Orar como el rey David oró: el Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y si Él alumbra mis tinieblas, ¿qué pasa cuando yo prendo la luz en una habitación oscura? Las tinieblas se van. Cuando me pongo a la luz del Señor y me muestra los lados oscuros, esos que oculto, y yo me expongo y me humillo y me quebranto y me arrepiento, el Señor disipa. Y por eso Él dice: si hay oscuridad todavía en vos, tengamos comunión con otros, vayamos a la luz, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor. ¡Andemos en luz! La consigna de este tiempo es: andemos en luz. Nos faltó una fase, no tenemos aire. Y nosotros hablamos en el mes de enero de 4 fases. ¿Cuántas fases hay? ¿Hiciste acá 3? ¿Cuántas fases hay? 3. Bueno, yo le puse una más. 4 fases. Y las fases espirituales que hemos puesto el mes de enero eran, ¿se acuerdan? Fe en la palabra, servicio fiel al Señor, obediencia a sus mandamientos y vivir unidos como un cuerpo. Cuando vivimos con alguna de estas fases que no funcionan, no tenemos toda la plenitud de lo que Dios quiere hacer, ni todo el poder con el cual Dios nos quiere empoderar para hacer su ministerio. Diga conmigo: fe en su palabra, sirviendo fielmente, obediente a sus mandamientos y unidos como un cuerpo. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esa es la señal. Y si hay alguna oscuridad en nosotros, ahí dice que el Señor, la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. La consigna entonces: andemos en luz. Andemos en luz. Con las 4 fases, completo, para que funcionemos a pleno. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, y tal vez también se siga usando, era una consigna que nos repetían, especialmente a los jóvenes, porque siempre digo nosotros los mayores, a los jóvenes les recalcamos cosas que ya tendríamos que recalcar a nosotros también. Nosotros somos maestros ciruelos con los jóvenes. Bueno, y a nosotros se nos decía: muchachos, ustedes tienen que ser diferentes a la gente del mundo. ¿Escuchó alguna vez esa expresión? ¿Escuchó eso? Tenemos que ser diferentes. Esa era la consigna que se nos repetía en nuestra época. Y la pregunta que esa consigna nos planteaba es: ¿diferentes en qué o diferentes a qué? Y entonces estaba la respuesta: bueno, diferente, la gente del mundo fuma, la gente del mundo va al baile, la gente del mundo tiene sus cositas extramatrimoniales, por ahí mete la mano donde le corresponde. Nosotros tenemos que ser diferentes a eso. Y la verdad que está bien. No estoy diciendo que tenemos que ser igual, no, está bien. Pero yo me planteaba que esa consigna siempre nos llevaba a ser diferentes vía lo negativo. No esto, no aquello, no lo otro. Es como que yo tengo que tener un reglamento en el bolsillo que saco cada tanto que se me presenta una situación y digo: no, esto no. Y lo meto en el bolsillo y me libro. Se nos proponía ser diferentes vía la comparación con otros. Y mis hermanos, como se dice vulgarmente, todas las comparaciones son odiosas. Y esto lo digo así como un apéndice, como entre paréntesis. Esto se da mucho en las casas, en los hogares. Mamá, papá, comparando al hijo que estudia más que el otro, al hijo que es más prolijo que el otro. No acá en esta iglesia todas las mamás son muy sabias, pero a veces se da. Y comparar es algo dañino, porque cada uno es diferente al otro.
Y lo que yo tengo, que me hace diferente al otro, el otro tiene algo que yo no tengo y lo cual nos diferencia, porque así nos hizo Dios con su sabiduría y en su creatividad. Entonces cuando nos decía sean diferentes, se nos estaba diciendo compárense con el otro y vean cómo son ustedes. Y eso nos lleva a otro problema, que es pararme desde acá arriba, mirarla a ella y yo soy diferente a ella. Yo sentido una actitud suficiente porque yo soy santo y ella no es tan santa. Fíjense, en el libro de los Hechos Jesús cuenta un relato, dice que van 2 hombres al templo a orar. Y miren, me lo dice el Señor, te lo digo. Lo que voy a contar muestra que no siempre la intención de ir a orar es sana. Porque a veces vamos a orar, como a este fariseo, para mostrarnos. ¿No están ustedes en grupos de oración donde por eso levanta uno y encima te dice, ustedes oran, tienen que orar con fuerza porque yo tengo más? A veces no vamos a orar con el espíritu correcto, porque quien va a orar es como alguien que va a humillarse delante de alguien que tiene algo que yo necesito y yo lo voy a pedir. Y aunque no voy como un mendigo a mendigar, porque voy como un hijo a pedirle a mi Padre, pero voy con la humildad de saber que Él es el Rey del universo y me he concedido por gracia que yo me acerque a pedirle. Y entonces el fariseo entra al templo y se para a orar. Y dice, te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Este era uno que la tenía clara, él era diferente a todos. Te agradezco que no soy como todos los demás, porque yo no engaño, no peco y no cometo adulterio. Yo sé lo que no tengo que hacer y no lo hago. Por eso yo me paro acá con ese orgullo de ser distinto y mejor que estos, que todos los demás, y te vengo acá a que me valides, porque no venía a pedir nada. Somos por lo que hacemos a veces, no por lo que no hacemos, también por lo que hacemos, porque este fariseo dice, yo ayuno 2 veces a la semana y yo doy diezmo de mis ingresos. Estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo bueno, pero esa acción, como Jesús mismo dijo, que si ustedes, como siervos que son, hacen lo que tienen que hacer, no hicieron nada de más. Era lo que les correspondía hacer. En cambio dice que cerca, apartado de donde él estaba ahí orando grandilocuentemente, en voz alta y mostrándose a todos, había un pobre hombre publicano, despreciado por su actividad, que sentía la carga de su pecado, de sus faltas, y estaba ahí sin siquiera levantar la mirada al cielo, con la cabeza agacha, se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten compasión de mí porque soy un pecador. Todo lo que puedas hacer por mí es por misericordia. Yo no merezco nada. Yo te pido compasión. Yo te pido misericordia. ¿No ha orado alguna vez por alguno así? Yo lo he hecho. Lo he hecho haciendo un esfuerzo porque sé que esa persona no merece. Como yo no he merecido y no merezco. Pero Señor, simplemente ten misericordia. A veces he dicho ten misericordia de sus hijos, porque Él arrastra con su acción, su familia. Ten misericordia de su esposo, de su esposa. Ten misericordia. Y este hombre con esa actitud, ten misericordia de mí. Entonces tenemos a uno que se compara y se siente superior porque entendió que le dijeron nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que pecar, tenemos que dar el bien, tenemos que ayudar, cosas que están correctas y que están bien, pero que se establecen sobre una plataforma orgullosa, una plataforma suficiente.
Y quiero decirte, mis hermanos, mejor dicho, recordarte que el Señor al orgulloso lo mira de lejos. O a veces es nuestra propia opinión la que nos engaña. La Biblia es muy, digamos, directa, dice, es engañoso el corazón, más que cualquier otra cosa. Maldito es el hombre que confía en el hombre, en su propia opinión, en su propio criterio. Como aquel de Apocalipsis que decía, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y Dios le dice, porque Dios estaba tratando con él, como trata con nosotros. Tú dices eso, pero yo te voy a decir lo que yo digo de vos. Vos sos un desventurado, mentiroso, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nuestra propia opinión no es confiable. De manera que a veces hasta, ¿se escucha? A veces hasta nos enfermamos tratando de recibir la buena opinión de los demás, tratando de actuar para ser diferente, con un ojo puesto en el Señor y con un ojo puesto en lo que los demás van a decir de mí. Y a mí me encanta el apóstol Pablo, porque si hay alguien que le importaba 3 pepinos lo que dijeran de él, era eso, era él. Y él dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Yo solo quiero ganarme el favor de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Jesucristo. Entonces, yo propongo de la noche una consigna distinta. Tenemos que ser diferentes. Y yo la cambiaría, permitime. No tenés que estar de acuerdo conmigo, simplemente recibir la palabra del Señor. La consigna que yo te propondría en esta noche no es tenemos que ser diferentes, sino tenemos que ser parecidos. ¿Parecidos al mundo? No. No tenemos que esforzarnos en ser diferentes, sino que acercarnos cada vez más a Jesús para que cada día seamos más parecidos a Él. Parecidos a Jesús, no diferentes del mundo. Yo no necesito andar con la libreta en el bolsillo, ver qué puedo y qué no puedo hacer, porque cuanto más me acerco a Jesús, cuanto más que la luz de Él, porque Él es la luz del mundo, me ilumina mis lugares oscuros, Él va. Y si yo me rindo y los veo y los confieso y no los oculto, no los justifico, sino que me entrego para que Él trabaje, Él hará que su Espíritu Santo trabaje de tal manera que cada día me haga más parecido a Él. No necesitaré el reglamento en el bolsillo. Parecidos a Jesús. Parecidos por imitación. Observar, escuchar, copiar. Pablo dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Hoy en los programas, en la televisión, en la radio hay muchos imitadores. Y es extraordinario ver cómo cambian la voz, los gestos que uno ve que seguramente parecen aquel a quien están imitando. Pero ¿saben cómo han conseguido esa facilidad? Con mucho tiempo de observación, con mucho tiempo de mirar, con mucho tiempo de escuchar, copiando, probando, no moviéndose de gestos, de palabras, de modos, de sentir de aquella persona a la que están queriendo imitar. ¿Querés ser parecido a Jesús? La palabra dice que Dios nos ha puesto un varón perfecto delante nuestro para que avancemos hasta que todos lleguemos a esa estatura, a esa medida. Pero para llegar a esa medida, a esa estatura, para actuar,
para hablar como Jesús hablaría, para actuar como Él actuaba, para caminar en los pasos que Él caminaba, tenemos que justamente observar, escuchar, leer, orar, ser imitadores de Dios como hijos amados. Pero además, Pablo agrega otra cosa. Dice que cuando miramos en el espejo la gloria del Señor, nosotros no podemos ver la gloria, esa gloria que al manifestarse hizo que se apareciera la luz en el universo. Pero por reflejo, por espejo lo vemos. Y al enfocarnos en Jesús, en su gloria, cuando leemos los evangelios, cuando escuchamos su palabra, cuando nos acercamos en adoración, cuando oramos, pasamos tiempo buscándolo, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, de gloria en gloria somos transformados. La palabra aquí es la palabra metamorfosis. Es un proceso que no se hace de un momento a otro. Es un proceso que va haciendo el Espíritu Santo en aquel que se acerca, que busca, que se obedece los mandamientos del Señor, que busca al Señor la comunión con sus hermanos en la iglesia. Él se va transformando de gloria y el Espíritu Santo va a trabajar en él y lo va transformando. Ahora díganme una cosa, una persona que llega a ese estado espiritual, a ese nivel espiritual, ¿necesita dar con el reglamento en el bolsillo para ver qué es lo que debo y qué es lo que no debo hacer? ¿O no tiene el testimonio interno del Espíritu Santo en su interior que le avisa, que lo lleva, que lo trae? O como a Pablo que dice, no vayas para allá, vení para acá, quédate acá. ¿No será que el Espíritu Santo va a ser tu mejor guía y va a ser tu mejor luz para andar por el camino que tenés que andar? Sin preocuparte de ser diferente o ser distinto. Y la diferencia va a existir. Pero a diferencia del fariseo, la diferencia no la vas a andar proclamando, oh, yo soy esto. No, la gente te va a ver. ¿Qué hay en este? ¿Qué hay en ese rostro? ¿Qué hay en esa palabra, en esa dulzura, en esa paciencia? Ellos van a ver la diferencia. No la tenés que andar proclamando vos orgullosamente. Sea la luz, dijo. Y dije que hubo 3 separaciones en ese acto creativo de Dios. Dios separó la luz de las tinieblas. Todo era tiniebla. Sea la luz, se separaron. Y Dios dijo, sepárense las aguas de abajo de las aguas de arriba, porque era toda una masa de agua. Y se separaron. Dios las separó con su boca, con su palabra, con su orden. Y se creó la expansión, la atmósfera que nos permite vivir, respirar. Las aguas de arriba y las aguas de abajo, y se creó el ambiente donde podemos vivir. Y dijo Dios por tercer acto de separación, sepárense las aguas de la tierra seca. Y las aguas se amontonaron en un lugar, en los mares, en los océanos, en los ríos, y apareció la tierra. Y en un simple acto creativo de Dios que los científicos todavía están especulando cómo se originó la cosa, si era una célula que estaba en el espacio, si una casualidad de la vida, que se necesita más fe para creer en lo que ellos dicen que creer en lo que dice la palabra de Dios. Dios creó esto que hoy disfrutamos. La luz de la cual vivimos y dependemos, no habría vida sin luz. La atmósfera en la cual nos movemos y respiramos. Y la tierra que pisamos y los mares que disfrutamos. Y los mares que están en un lugar. Y Dios dice, con ese lenguaje poético, el salmista y Job también lo dice, no saldrán nunca del lugar donde Dios los puso. Estuvimos en el mar con Ani. Nos encontramos una familia medio complicada por allá, pero bueno, eso es otro tema. Y vos ves que el mar, estábamos sentados en la playa, y si vos mirabas así, parece como que el mar está más alto de donde está la arena. Y vos decís, en cualquier momento se viene encima. Pero no, dice Job, Dios le puso
límite a sus orgullosas olas. Tremendo. Dios habló. Y esa luz, que fue la manifestación de la gloria de Dios, se corporizó en Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Y nosotros andamos como hijos de luz. Y debemos caminar como hijos de luz y mantenernos como hijos de luz. Y no procurar ser diferente o santo. Porque, mira, te leo algo que dice un precioso autor que se llama Viktor Frankl, un judío psiquiatra que estuvo en los campos de concentración. Dice él: el hombre que actúa procurando mostrarse distinto y diferente a los demás, lo hace para satisfacer un impulso moral y para tener una buena conciencia. Pero quien entiende que eso no es lo que Dios está pidiendo, actuará de manera que agrade a Dios por amor a la causa con la que se identifica, o por la persona que ama, que es Dios, o por la gloria de Dios. Si obrara de otra forma sería un fariseo. Y entonces termina diciendo esto, miren: creo que hasta los mismos santos, y está hablando de aquellos hombres que nosotros vemos en la palabra y los admiramos y queremos imitar, y otros tanto que no están en la palabra, que han estado a lo largo de la historia del Evangelio. ¿Cambiamos? Aquellos hombres que han estado a lo largo de la historia del Evangelio mostrándose como esos grandes héroes de la fe. Y dice de ellos: creo que hasta los mismos santos no se preocupaban de otra cosa que no sea servir a Dios. Y dudo que siquiera tuvieran en mentes el llegar a ser santos. Si así fuera, no hubieran llegado a ser santos, sino simples perfeccionistas. Vos vivís agradando a Dios. Vos vivís acercándote al Señor. Vos vivís caminando a la luz de su palabra. Despreocupate si sos diferente o sos diferente. Despreocupate de lo que los demás viven. Despreocupate de esa opinión que a veces nos taladra y de la cual estamos pendientes de lo que los demás van a decir. A Jesús lo acusaban de que no era diferente, porque él se juntaba con publicanos, con pecadores, con prostitutas. Y era diferente, Jesús también. Pero él no actuaba para que la gente que hablaba, porque la gente siempre va a hablar, hagan lo que haga, la gente siempre va a hablar. Él no se preocupaba de eso, él se preocupaba de una sola cosa: agradar a Dios y cumplir la misión que él le había encomendado. Vivía bajo la unción del Espíritu Santo. Porque él hacía bienes, porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros si queremos servir a Dios de verdad. Andemos en luz, mis hermanos, pero andemos con las 4 fases: con fe en la palabra, sirviendo al Señor con fidelidad, no escatimando esfuerzo, obediente a sus mandamientos aunque estemos en contra de la corriente, y procurando esa unión entre nosotros, porque eso va a manifestar que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Voy a pedir a los hermanos que nos van a ayudar con la mesa que se adelante. Miren lo que dice Pablo, porque el problema es lo que los demás piensan, y él dice: no, miren, ustedes en otro tiempo eran oscuridad, porque eso es lo que éramos, usted y yo, antes éramos oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Así que como la luz no necesita tener miedo de decir: uy, si yo aparezco acá en este ambiente oscuro, ¿no tendré alguna sombra? No, la luz no tiene ese problema, porque cuando la luz aparece, la sombra desaparece. No la pueden resistir. Ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz.
vivamos como hijos de luz. Y la mesa del Señor nos recuerda eso. Él vivió la luz del mundo y se movió sin preocuparse de que lo acusaran de las cosas, hasta del endemoniado lo acusaran. Él no se preocupó de eso, porque tenía la luz interna. Él era la misma luz, tenía el Espíritu Santo. Y vos y yo tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo. Somos hijos de luz. Y si en algún momento no caminamos como hijos de luz, patinamos o le